Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Good afternoon, everyone. Welcome to St. Anne's. Please stand. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Hoy nos reunimos para celebrar Viernes Santo, la pasión del Señor Jesucristo. Good afternoon. Today we are gathering to celebrate the Good Friday, the passion of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Remember your mercies, O Lord. With your eternal protection, sanctify your servants, for whom Christ, your Son, by the shedding of his blood, established the Paschal mystery, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated. Nos sentamos, por favor. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto, no tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca.
como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso trutirarlo con el sufrimiento cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte en los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, into your hands I commend my spirit. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, into your hands I commend my spirit. I am scorned by all my enemies, dreaded by friends and neighbors. When they see me, they turn away. I am like one dead and forgotten, like a vessel broken and discarded. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, into your hands I commend my spirit. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Father, into your hands I commend my spirit. Let your face shine upon your servant. In your steadfast kindness, save me. Take courage, be strong of heart. All you who wait for the Lord, all you who hope in the Lord. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, into your hands I commend my spirit. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet without sin. So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help. In the days when Christ was in the flesh, he offered prayers and supplications with loud cries and tears to the one who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Son though he was, he learned obedience from what he suffered, and when he was made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. The word of the Lord. Thanks be to God. Gloria, honor a ti. Gloria, honor a ti. Praise and honor to you, Lord Jesus Christ. Cristo se humilló por nosotros y aceptó la muerte de cruz, y Dios le otorgó el nombre sobre todo nombre. Gloria, honor a ti. Gloria, honor a ti. Praise and honor to you, Lord Jesus Christ. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy,
retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen a estos, se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera uno solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroga a los que me han oído sobre los que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio
llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, Con que tú eres rey. Jesús le contestó, Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y viví al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre, por la Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? pero todos ellos gritaron, No, a ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz,
se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, y pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar
la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Today we are celebrating Good Friday, the Passion of the Lord. And one of the questions I was asking to myself is, what happened? What really happened? Last Sunday, we were wearing red, as well like today. And we're celebrating Palm Sunday. And we're saying, we were praising Jesus. We were respecting Jesus. We were following Jesus. Even many of us probably say, I will follow toward the end. And then, what happened? Today, we are celebrating the Passion of Christ. Today, we are celebrating the crucifixion of Jesus Christ, the author of life, the Savior of the world. Here we go again. What happened? Who brought Jesus up into the cross? And many people will say, well, we're the Jews. And many people will say, well, actually, we're the Romans. And people will be blaming each other. But what really happened? What brought Jesus upon the cross? And we will say, well, a behavior, correct? Or hatred, or resentment, or betrayal, or denial, or dishonesty, or injustice. What else? What else brought Jesus into the cross? Well, the ugliness of society, the ugliness of humankind. So we don't have just to look into the Jews, or we need to look at the Romans. We need to look into ourselves. How much have we been contributed into the ugliness of society? How much have we been contributing into the darkness of society? And bringing that denial, betrayal, injustice, mistrust into society. That is really who brought Jesus in the cross. And another question I was asking to myself, and then what we said, Good Friday. What do we say Good Friday when we see Jesus on the cross? All bleeding, bruised, swollen,
What make that good? And we say, well, we don't see the goodness because, of course, we're not going to see the goodness because see, we brought into that the ugliness. Therefore, there is no goodness on that. But we're going to see the Good Friday from us to God. It's the other way around. We're going to see from God to us. Like in the picture, Deacon Salvador brought this picture and said, look, Father, where is Jesus? Where is Jesus in this picture? Actually, we don't see him. Most of the icons that we see the Jesus, we see him on the cross, crucified. And we look at him. And that's what happened. But in this case, in this picture, we don't see Jesus on the cross. We see ourselves. Actually, Jesus is looking down to us. Look at the picture. We don't see Jesus. We see ourselves. And we should be asking, what happened again? And what we call then this a Good Friday. Because it's showing on this holy day the goodness of God. The goodness of God to all of us. All the sin, all the darkness, of the ugliness, he turned it into forgiveness. He turned it into love for all of us. Father, forgive them, because they do not know what they are doing. That's the goodness. That's what we call Good Friday. Because all the ugliness that society brought into Jesus, all the ugliness that society brought into their lives, that we call sin and death, Jesus turned it, transformed it. The goodness of God, the forgiving love of God transformed that. And that's why we say with conviction, Jesus died on the cross, showing his forgiveness and his love to all of us, destroy sin and death, the enemies of our salvation. That's why we are celebrating Good Friday. Because the goodness of God transforming the ugliness in forgiveness and love. Therefore, sin has no more power. That's why Jesus invites us all the time. If you really want to get rid of the ugliness that's in us, do you want to get rid of the ugliness that's in society into that darkness? Practice forgiveness. Practice love. Forgiveness and love destroy evil. Forgiveness and love destroys sin. And who is telling this to all of us? The author of life, being in the cross, said, Father, forgive all the ugliness, forgive all the darkness, see deeper into their hearts, see that they were made at your image and likeness, that very deep into their hearts and to their souls, eat your goodness. The goodness of God. And that's why we are celebrating Good Friday. Because all the beautiful goodness
the divine power of God is poured out to all of us. His divine forgiveness, His divine love transform that and destroy sin and death. And the invitation to all of us is to accept that forgiveness, to accept His love, and practice it. Practice it, as Jesus said, in loving God with all your heart, with all your mind, with all your will. And also love your neighbor and then say way. So let us pray and ask God to help us, to transform with His divine grace, to transform that ugliness, that darkness in our life, in something beautiful like He did, in His forgiveness and love. Saludo cordialmente al Padre Antonio, a los diáconos Michael, Salvador y Francisco, y a cada uno de ustedes, e invitándolos a vivir esa tarde importante y de las más grandes que podamos tener en la historia de nuestra fe. Recordamos este pasaje maravilloso en el que el profeta Isaías anunciaba la llegada del Mesías. Anunciaba sobre esa presencia del Hijo de Dios como mediador y salvador del hombre. Después, el mismo Isaías nombra a Jesús como el siervo doliente. Hoy celebramos el Viernes Santo, un viernes de dolor y de sufrimiento, un viernes en que recordamos, sin duda, a ese siervo doliente donde ya no tenía aspecto de ser humano. ¿Cómo puede ser posible que el mismo Dios, el mismo ser divino, quien vino a hacer el bien, quien vino a quien ayer veíamos hacernos participar de su reino en muchas dimensiones y en actitudes siempre para nuestro bien? Sin duda que Jesús, complacido, celebrando ya la Pascua con sus discípulos, celebraba también ese acontecimiento importante en el cual él mismo se nos daría como alimento. Pero también es cierto, como decíamos ayer, dentro de esa oración ante el Padre, de ver cerca ya su aprehensión, ver cerca ya el momento, el que estaba a punto de cumplirse todo cuanto estaba escrito por él. Vemos la traición de Judas. Vemos la aprehensión señalada por Judas al mismo Hijo de Dios, su Maestro. Mis queridos hermanos, al contemplar ese cuadro en el que llegan con palos, luces, lámparas, espadas, para apresar aquel que solo había hecho el bien,
tratándolo como el ladrón, como el más criminal de todos los tiempos. ¿Dónde estaba la culpabilidad? Lo señala el mismo Pilatos. Pues qué mal ha hecho. Yo no he encontrado en él ningún mal para que ustedes quieran crucificarlo. Yo siempre he estado con ustedes hablando en las sinagogas, en los templos, y ahora vienen a apresarme como el más de los grandes ladrones. Pero era necesario para que así se cumpliera la profecía de Dios, para que así se cumpliera lo que los profetas habían dicho de mí. Manso y humilde, sin poner resistencia ante los cobardes, Jesús se entrega en sus manos y aún todavía les muestra su divinidad, precisamente cuando Pedro saca aquella espada y le corta la oreja a Malco. Ahí todavía Jesús realiza uno de esos prodigios. Aún le pega el oído a ese cuerpo y queda como si nada. Y todavía, aún así, tienen rabia y coraje contra Jesús. Pues qué mal ha hecho el Señor. Mis queridos hermanos, hoy este día recordamos una cosa hermosa. Hoy es el día perfecto que nos puede ayudar para entender lo que sí debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Renunciarnos a nosotros mismos y darnos a los demás por amor. Hoy celebramos la entrega total. Y el Señor nos invita a cada uno de nosotros a no hacer tanto alarde, tanta propaganda del dolor o del sufrimiento. Haz solo, dice el Señor, lo que te pida Dios. Por eso Jesús nos enseña maravillosamente en ese día desde el amanecer. Ya su cuerpo flagelado, ya su sangre se había derramado una noche anterior, ya vivía con fiebres muy altas, con un dolor profundo, pero no solamente de su cuerpo, sino ver el entorno de toda una realidad de aquellos que un domingo de Palmas lo habían proclamado como rey, ahora lo habían justiciado como un maldito. Jesús contempla sin duda toda esa escena donde se gritaban los vivas y las alabanzas al Hijo de Dios. Ahora en un calabozo, colgado con sus manos, esperando la sentencia de muerte. Qué noche sin duda tan dolorosa la de Jesús. Qué momento tan difícil y trascendental en su vida. ¿Qué hizo tan malo que merezca tal castigo? Por eso Jesús, al ser sentenciado a muerte por los mismos que habían recibido favores, siente compasión de ellos y camino al Calvario, fuera de su ciudad, como estaba escrito y como él mismo lo dijo, cuando hablaba sobre aquella parábola del viñedo. El dueño del viñedo envió trabajadores para recibir la recompensa del trabajo de la cosecha.
Fueron apedreados, otros crucificados, otros matados. Pero cuando el dueño dijo, enviaré a mi hijo, a él no le harán daño. Pero aquellos desalmados, cuando vieron al hijo, dijeron, quedémonos con su herencia. Matémoslo y echémoslo fuera del viñedo. Pues Jesús hablaba de él mismo. Por eso el profeta Isaías, mis queridos hermanos, habla de una manera tan sublime, tan profunda, sobre el siervo doliente, desgarrado y sin figura de ser humano, se entregó al esquilador. Jesús toma su responsabilidad. Jesús asume el pecado del hombre, pues a eso había venido y él mismo lo había manifestado. No hay por qué sufrir por mí. Por eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros hoy. Hacer solo lo que Dios nos pide. Y lo que Dios nos pide es hacer siempre lo mejor. Por eso cuando Jesús camina hacia el Calvario, son muchas las escenas y los momentos difíciles en los cuales nos muestra su valentía, su gallardía para hacer siempre la voluntad del Padre. Por eso también a nosotros nos invita hoy, mis queridos hermanos, a no tenerle miedo a nada ni a nadie cuando de verdad profesamos nuestra fe en Jesús. Hoy es el día más triste y más doloroso en el que podemos nosotros recordar que no es tan bueno el viernes, sino es un viernes de reflexión, un viernes de verdadera penitencia y de dolor de haber sido causantes de la muerte de este siervo doliente. Pero sin embargo, hoy podemos recordar con mucho amor y sobre todo con mucho compromiso que habiendo sido culpables, aún Él desde la cruz nos contempla y nos mira a cada uno de nosotros en esta tarde, en el que hay aún todavía el odio y el coraje y la venganza por algo, en donde estamos aún crucificando a ese Jesús. El Señor nos dice, por intercesión suya y por amor a nosotros, habla con el Padre para justificarnos diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, no guardemos odios ni venganzas, porque eso es lo que crucificó precisamente a Jesús un día como hoy. El odio y la venganza de que las cosas no salen como quisiéramos, porque no son a nuestro favor y no nos hacen un bien, porque no va con nuestros intereses mundanos. Por eso Jesús, con mucho amor y misericordia, nos dice, perdonaos unos a otros. Jesús nos invita a que si actuamos conforme al bien, un día también estaremos con Él en su reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El que hace el bien encuentra en Jesús una luz de esperanza para que en el sufrimiento encuentre también el reino. Jesús, no queriéndonos dejar solos y desamparados, y no queriendo dejar a su madre sola en la orfandad, quiere cuidar de nosotros con su madre y quiere que nosotros también defendamos y cuidamos a esa señora, a esa mujer que lo dio todo y que por ella encontramos la salvación. Madre, ahí está tu hijo.
hijo, ahí está tu madre. No estamos en la orfandad. Vivimos siempre con una madre que cuida de nosotros, porque su mismo hijo nos la entregó para que ella nos llevara de la mano siempre al conocimiento de Él. Porque María es el camino perfecto, sin equivocación, para encontrar ese camino, verdad y vida que es Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió la soledad del hombre. Jesús sintió la tristeza de verse abandonado, tanto por su Padre como por el hombre. Arriba de una cruz, en la soledad, en la tristeza y en el dolor y la amargura de que su obra no había sido tomada en cuenta. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a ser luz y las tinieblas no lo aceptaron. Pero nunca nos sintamos solos, mis queridos hermanos. Aún en esos momentos más difíciles de tu vida, no exclames como Jesús, porque Jesús estará siempre contigo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no tenía sed de agua. Jesús tenía sed de justicia. Y sed de justicia tiene que todavía aún en ese tiempo. Jesús sigue pidiendo agua de justicia en cada uno de nosotros, que a veces actuamos con injusticias, con actitudes negativas, con actitudes de egoísmo, por querer ganar un propio interés. Tengo sed, pero sed de amor, de bondad, de misericordia y sobre todo de perdón y de servicio. Cuando Jesús ve esto y contempla la tierra y contempla a todos aquellos que estaban bajo sus pies, mirando al Padre y sabiendo que su obra se había concluido, no hace más que decir: todo está consumado. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Pues mis hermanos, hoy esta tarde también el Señor nos invita a cada uno de nosotros no a meditar la pasión de Cristo en el tiempo historia, sino a vivir la pasión de Cristo en nuestro tiempo y en nuestro momento, en una actualidad, porque la palabra de Dios no es historia, sino es presencia real y vigente en todo tiempo. Que esta tarde nos ayude de verdad a reflexionar sobre por quién murió Cristo, para qué murió Cristo y cuál debe ser también nuestra vida. Contemplemos la pasión de Cristo y vivámosla desde nuestro sufrimiento para encontrarle también sentido a una vida de plenitud. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable
a la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Almighty, ever-living God, by whose decree all things were founded, look with favor on your prayers, and in your kindness protect the Pope chosen for us, that under him, the Christian people, governed by you and their Maker, may grow and merit by reason of their faith, through Christ our Lord. Oremos también por nuestro obispo Kevin Venn, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Almighty, ever-living God, who made your church ever fruitful with new offspring, increase the faith and understanding of our catechumens, that reborn in the founts of baptism, they may be added to the number of your adopted children, through Christ our Lord. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia, a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente al Rey de tu Hijo, para que tú, cuando estén consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda congregar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad
de su alianza. Almighty, ever-living God, who bestowed your promises on Abraham and his descendants, hear graciously the prayers of your church, that the people of your first made your own may attain the fullness of redemption through Christ our Lord. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos creer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mayor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Almighty, ever-living God, who created all people to seek you always by desiring you, and by finding you come to rest, grant, we pray, that despite every harmful obstacle, may all recognize the signs of your fatherly love and the witness of the good works done by those who believe in you, and so in gladness confess you, the one true God and the Father of human race, through Christ our Lord. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que, con tu ayuda, se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos.
Almighty, ever-living God, comfort of mourners, strength of all who toil, may the prayers of those who cry out in any tribulation come before you, that all might rejoice, because in the hour of the need, your mercy was at hand. Through Christ our Lord. Amén. Oremos también por un final rápido a la pandemia del coronavirus que aflige a nuestro mundo. Que nuestro Dios y Padre sane a los enfermos, fortalezca a quienes los cuidan y ayude a todos nosotros a perseverar en la fe. Dios Todopoderoso y Misericordioso, fuente de toda vida, salud y curación, mira con compasión a nuestro mundo abatido por la enfermedad. Protégenos en medio de los graves desafíos que nos asaltan en tu providencia paterna. Concede recuperación a los afligidos, fuerza a quienes los cuidan y éxito a quienes trabajan para erradicar este flagelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, por favor. Please be seated. De la cruz, donde estuvo Cristo crucificado, Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirar el árbol de la cruz, donde estuvo Cristo crucificado, Salvador del mundo. Venid y adoremos.
adoremos. Mirar el árbol de la cruz, donde estuvo Cristo crucificado, Salvador del mundo. Venid y adoremos. Oh cruz fiel y venerable, árbol noble del perdón, sin igual es tu follaje, sin igual tu fruto y flor, dulce leño tus esclavos, que sostiene al Señor. Canta pues, oh lengua mía, la batalla del Señor, que resuenen alabanzas en honor del vencedor, como conquistó la muerte, nuestro santo Redentor. Como espigas coronado y transido de dolor, una lanza ha traspasado su bendito corazón, fuente abriendo por nosotros de divina redención. Sing my tongue the glorious battle, tell the triumph far and wide, tell out loud the wondrous story of the cross, the crucified. Tell how Christ the world's Redeemer vanquished death the day he died. Tell how when at length the fullness of the holy time had come, Christ was sent, the world's creator, from the Father's heavenly home, and was found among us dwelling, offspring of the Virgin.
cruz fiel y venerable, árbol noble del perdón, sin igual es tu follaje, sin igual tu fruto y flor, dulce leño, dulces clavos que sostienen al Señor. Dulce leño, dulces clavos que sostienen al Please be seated. Nos sentamos, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, let us pray together in the way Jesus taught us. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tuyo es el poder y la gloria por siempre. Behold the Lamb of God, behold him, who takes away the sins of the world. Blessed those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd call his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with a gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. With a joyful lips we sing to you our praise and gratitude, that you should count us worthy, Lord, to share this heavenly food. You satisfy the hungry heart with a gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. Is not the cup we bless and share the blood of Christ our bound? Do no one cup, one love declare our oneness in the Lord. You satisfy the hungry heart with a gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. The mystery of your presence, Lord, no mortal tongue can tell, whom all the world cannot contain. Come in our hearts to dwell. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. You give yourself to us, O Lord, then selfless let us be, to serve each other in your name, in truth and charity. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd call his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat.
Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. En estos momentos vamos a hacer nuestra ofrenda a Dios y a su iglesia. Gracias por la generosidad. At this moment, we're going to do our offering to God and God's church. Thank you for being generous. ¿Quién te cargó un madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó cordero? Te condené a morir. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz. En tu dolor, Señora, hoy nos ha dado a luz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó la cruz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante de nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden inclinar sus cabezas para recibir la bendición de Dios. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en esperanza de su resurrección, la abundancia de tu bendición llegue a él en tu perdón. Reciba tu consuelo y acreciente su fe santa y consolide la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.